La arrastraron por la plaza del pueblo por ser estéril hasta que el hombre de la montaña cortó la cuerda. Dry Gulch, territorio de Wyoming, finales de 1878. El sol colgaba bajo tras la cresta dentada, derramando luz anaranjada sobre la plaza polvorienta. Dry Gulch era un lugar donde el viento raspaba más fuerte que la ley, donde las mujeres vivían como propiedad y los hombres se pavoneaban como tiranos. Al caer la tarde, los vecinos siempre se reunían en la plaza. Jugadores apoyados en los porches, vaqueros escupiendo tabaco, mujeres aferrando chalinas a los hombros para poder mirar sin parecer que lo hacían. Ese era el escenario donde se desplegó la crueldad. Marabel Carter, apenas 24 años, menuda, de ojos oscuros y voz suave, estaba en el centro con las muñecas atadas con soga gruesa. El polvo se pegaba a su vestido, el cabello enredado en las mejillas. Su marido, Hank Toiber, se alzaba a su lado, ebrio de su propia autoridad, y los murmullos de la multitud. Una esposa estéril, escupió, sujetando la cuerda que la unía a la silla de su yegua alazana. Una maldición para la casa de un hombre. Mejor darles un espectáculo, si no puede darme un hijo. Marabel cerró los ojos cuando la risa recorrió la plaza. Nunca había contado la verdad a nadie, que hace años, un accidente infantil había roto algo profundo en su interior, dejando cicatrices invisibles. Llevaba ese secreto como un hierro al rojo, aterrorizada de que Hank la abandonara si lo descubría. No imaginó que haría algo peor. Hank sacudió las riendas. «Camina, muchacha», dijo. «O que lo haga el caballo por ti». El alcalde avanzó, tensando la cuerda. Marabel tropezó. Luego cayó. La multitud jadeó al raspar sus rodillas contra el suelo. Polvo alzándose como humo. La sonrisa de Hank se ensanchó. «Así luce una esposa estéril», tronó. «Arrástrenla, que la gente vea». El alcalde comenzó a moverse, firme e indiferente, tirando de Marabel por la tierra compacta. Su vestido se desgarró, las palmas se desollaron mientras intentaba incorporarse. Botas y faldas se apartaron para abrir paso. Algunos vecinos se taparon la boca. Otros miraron con morbosa fascinación. Un niño susurró: «Mamá, ¿por qué la arrastran?». La mujer lo acercó: «Calla, no mires». Pero el espectáculo no terminó ahí. Desde el camino que bajaba de la cresta, un jinete solitario entró en la plaza. Su caballo era un gran gris con pelaje invernal, y el hombre parecía tallado del mismo bosque. Elias Thorne, hombre de la montaña, trampero, cazador, rara vez bajaba de su vida solitaria. Cuando lo hacía, Dry Gulch fingía no verlo. Hoy nadie pudo ignorar cómo frenó su caballo al ver a Marabel arrastrada. Sus ojos se oscurecieron. La mandíbula se tensó. Desmontó antes de que el polvo se asentara en sus botas. Marabel oyó pasos pesados y seguros, intentó alzar la cabeza. La luz temblaba tras sus ojos llorosos. Cuando la sombra de un hombre cayó sobre ella, se encogió, esperando a Hank. En cambio, una voz calma retumbó arriba. «Quieto, hombre». Antes de que Hank o la multitud reaccionaran, Elías avanzó, hacha ya en mano. En un movimiento rápido y preciso, bajó la hoja. El acero cortó la cuerda con un chasquido seco como disparo. La soga se partió. El alcalde se tambaleó. El arrastre cesó. El silencio tragó la plaza. El rostro de Hank se retorció, rojo de furia. «¿Qué demonios crees que haces?». Elías no respondió. Se agachó junto a Marabel, sosteniéndola con un brazo firme bajo sus hombros para que se incorporara sin lastimarse más. No la miró con lujuria, no la tocó más de lo necesario. Cada gesto respetuoso, cuidadoso, deliberado. Al levantarse y enfrentar a Hank, todo el pueblo contuvo el aliento. «Ninguna mujer merece ser arrastrada como animal», dijo Elías, voz baja pero cortante como viento frío. «¿No tuya?». Hank parpadeó, como si lo hubieran golpeado. Su mano fue hacia la pistolera, pero Elías se interpuso entre él y Marabel, hombros anchos bloqueándola de la vista. La expresión del hombre de la montaña no cambió. Sin embargo, algo en su postura advirtió la plaza entera que se había cruzado una línea que no permitiría volver a cruzar. Marabel, temblando y magullada, miró al hombre que surgió de la nada, al que la liberó cuando nadie más se atrevió. Dry Gulch había visto muchas crueldades. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, vio algo más. Un acto de desafío, callado, firme y lo bastante fuerte para detener a un pueblo en seco. El polvo aún caía cuando Elías se arrodilló junto a ella. Marabel yacía de lado, manos raspadas, labios sangrando.
el borde del vestido roto donde la cuerda la había arrastrado por la plaza. Esperaba rudeza, pero recibió algo distinto. Elías se movió con precisión, silenciosa. Sin palabras de más, sin toque no invitado. No habló mientras se quitaba su pesado abrigo de lana y lo colocaba suavemente sobre sus hombros. Luego, sin agobiarla, revisó sus muñecas. Sus manos grandes sorprendentemente gentiles al buscar fracturas. Tuviste suerte, dijo suave. Solo magulladuras, nada roto. Marabel se sobresaltó al oírlo, rostro medio oculto en el brazo. No podía mirarlo a los ojos. La vergüenza ardía más que las ronchas en su piel. Estoy bien, susurró ronca. No lo estás, dijo Elías. Pero lo estarás. Hank Toiver no había terminado. Avanzó hacia ellos, rostro rojo, escupiendo rabia. ¿Crees que esto acaba aquí? Ladró. Acabas de cortar a mi esposa delante de todo el maldito pueblo. Elías se levantó despacio, colocándose entre Hank y Marabel sin alarde. Su postura no era agresiva, era definitiva, como un árbol que no se mueve por más que sople el viento. Si vuelves a ponerle una mano encima, dijo Elías, calmado como agua quieta, responderás ante mí. Hank llevó la mano al cinturón. Podría meterte una bala ahora mismo. Elías no se inmutó. Si quieres dispararme, primero haz las paces con Dios. Eso silenció a Hank un instante. Luego escupió al suelo y se alejó, abriéndose paso entre la multitud. Los susurros estallaron. Las mujeres apretaron más sus chalinas, murmurando entre sí. Algunas miraron a Marabel con algo parecido a la compasión, otras negaron con la cabeza, retrocediendo a las sombras seguras de la tradición. Los hombres fueron más ruidosos. Una mujer así no vale la pena defenderla, masculló uno. No puede parir. No puede mantener un hogar, dijo otro. Debería estar agradecida de que no la vendiera. Marabel oyó cada palabra. Y aún así, no alzó la vista. Elías se inclinó cerca. ¿Puedes ponerte de pie? Ella asintió. Apenas. Extendió la mano, esperando, sin presión, sin fuerza. Cuando ella por fin puso su palma temblorosa en la suya, la ayudó a levantarse sin esfuerzo aparente. Al pasar entre los mirones, Elías alzó la otra mano, no para amenazar, sino para proteger su rostro de las miradas curiosas. Fue un gesto discreto, ignorado por la mayoría. Pero para Marabel fue la primera bondad recibida en años. Una. Llegaron a la pequeña enfermería del pueblo, un edificio de una sola habitación con letrero descascarado y porche cerrado. Elías abrió la puerta con la bota y la guió dentro, cuidando de no rozar sus heridas. No debiste hacerlo, susurró Marabel. No debiste involucrarte. Elías la miró firme y claro. Ya estoy involucrado. Se sentó al borde de la camilla, sin tocar la manta debajo. Sus dedos se retorcían en el regazo, piel manchada de tierra y moretones. Vendrá por mí esta noche, dijo. Siempre lo hace cuando lo hago quedar débil. Elías no habló de inmediato. Solo la miró, realmente la miró. No al vestido roto, no a la hinchazón en la mejilla, sino al dolor que ella ocultaba. El profundo, el que no sangra. No volverás allí, dijo al fin. Sus ojos se alzaron, sorprendidos. No tengo otro lugar, ahora sí. No tengo otro lugar, ahora sí. El silencio cayó entre ellos, tenso e incierto. Pero debajo algo más latía, delgado y tembloroso, como el inicio de un puente sobre un cañón. Se volvió hacia la puerta, voz baja, descansa. Yo vigilaré. Marabel lo miró irse, aún envuelta en su abrigo. No sabía quién era ni por qué había bajado de la montaña ese día. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió presa. Se sintió vista. El viento había cambiado. Elías lo sintió como los hombres curtidos antes de tormentas o tiroteos. Se movió rápido, en silencio empacando solo lo necesario. Cantimplora, kit de pedernal, carne seca, un rifle, 2 mantas. No había tiempo para más. Marabel estaba cerca de la puerta de la enfermería, aferrando el abrigo como armadura. Su labio aún hinchado, un ojo casi cerrado, pero no parecía asustada. Parecía lista. Le entregó una pesada capa de piel, la suya. Va a hacer frío a donde vamos. Ella dudó antes de tomarla. No tienes que hacer esto. Sí tengo. Salieron justo antes de medianoche. Ninguna palabra entre ellos mientras se deslizaban por los callejones estrechos de Dry Gulch. Cada crujido de cuero parecía demasiado fuerte. Cada golpe de casco, una advertencia. Atrás. El pueblo contuvo el aliento. Luego llegó el caos. La voz de Hank Toiver rasgó la quietud como un látigo. Es mía. Quien la oculte colgará. Antorchas iluminaron la plaza.
Sus hombres armados, borrachos, furiosos, cabalgaron en grupos, pateando puertas, amenazando vecinos, gritando acusaciones. El pueblo se volvió un sueño febril, brillando con luz de fuego, resonando de miedo. Mujeres encerraron a sus hijos. Hombres se pararon en porches con rifles, sin saber hacia dónde apuntar. Elías y Marabel tomaron el sendero angosto hacia el recodo del río. Terreno áspero, pero más silencioso que la carretera principal. Elías lo había explorado muchas veces. De pronto, cascos, cercanos, él se inclinó y la trajo suavemente contra sí. Túmbate sobre mi espalda. Cubre la silla. Respira despacio. Ella dudó solo un segundo, luego obedeció, curvando su cuerpo sobre la espalda de él, manos aferrando sus costados. Sintió su respiración rápida e irregular, filtrándose por las capas de abrigo y camisa. Atrás, el trueno de cascos creció. Pasó, los perdió por metros. Se quedaron así mucho rato, su aliento calentando la nuca de él, su mano aún sujetando ligeramente las riendas. Cuando fue seguro, espoleó al caballo. Barrarán al sur ahora. Nosotros subimos. Ella no respondió. Su voz se había atorado en la garganta. Al amanecer hallaron un hueco angosto en la roca, lugar que Elías había usado un invierno. Las piedras los rodearon como costillas, refugio apenas. Encendió fuego con ramitas y musgo seco. Ella se sentó cerca, silenciosa, agotada. Desenrolló una manta colocándola entre ellos. Yo no dormiré, dijo. Pero tú sí deberías. Marabel negó con la cabeza. No puedo. Aún así, se recostó contra la pared. Elías se sentó frente a ella, afilando su cuchilla con movimientos lentos y medidos. Pasaron minutos. Luego, ¿quieres saber la verdad?, preguntó ella. Él alzó la vista. No dijo nada. Solo asintió una vez. Mi madre me dejó caer a los 7. Hubo hemorragia interna. Dijeron que viviría, pero algo quedó dañado. Nunca se lo dije a Hank. Él quería hijos. Pensé que si rezaba lo suficiente, tragó. Pensé que podía arreglarme. Elías dejó el cuchillo con cuidado. La esterilidad no es delito. Sus labios se abrieron. Tampoco debería ser maldición, agregó. Marabel lo miró y de pronto su rostro se arrugó, no de debilidad, sino de años de dolor callado que por fin se quebraba. Elías no se movió. No la alcanzó, pero su presencia, sólida, segura, fue suficiente. Ella se secó las lágrimas. ¿Por qué me ayudas? Él sostuvo su mirada al otro lado del fuego. Sí, porque alguien debió hacerlo hace mucho. El sendero se volvió más empinado mientras Elías guiaba al caballo hacia los pinos. El amanecer rompió pálido y frío sobre la cresta, trayendo un silencio. Sin antorchas, sin cascos, solo viento en los árboles. La cabaña apareció como sombra al borde de un claro. Era pequeña pero sólida, de troncos gruesos de cedro, chimenea ya humeando levemente desde cuando Elías había pasado la semana anterior a apilar leña. La ayudó a bajar sin palabras. Dentro, el espacio era austero pero cálido, amplio hogar, 2 sillas, catre junto al fuego, estantes con herramientas, hierbas, tarros de carne seca, limpio, habitado, seguro. Elías encendió la lámpara y le dio una manta de lana del baúl junto a la pared. Luego desapareció en la habitación trasera. Al volver, traía un par de zapatos de cuero gastados, suelas casi rotas. Son tuyos, dijo simplemente. Si los quieres. Se sentó junto al fuego y comenzó a coser en silencio, añadiendo una capa nueva de piel de ciervo a las suelas viejas. Sus manos rápidas, expertas. No la miró, solo se concentró en la tarea. Marabel se quedó de pie observándolo, sin saber si sentarse o llorar. Cuando por fin se sentó, él no se acercó, no le preguntó nada. En cambio se levantó, colgó una manta extra de las vigas cerca del hogar para cortar la corriente, y puso una segunda piel para que ella durmiera. Más tarde, le entregó un cuchillo, pequeño, pero afilado. No lo necesito, dijo ella. No es para mí, respondió Elías. Es para ti. Si te hace sentir segura. Lo dijo sin vacilar, sin ironía, luego se volvió a tender la tetera. Marabel miró la hoja largo rato antes de dejarla junto al catre. Esa noche, el sueño llegó lento. Yacía bajo las mantas gruesas, oyendo crepitar el fuego, y a Elías moverse ocasionalmente en el suelo al otro lado de la habitación. No roncaba. No hablaba pero se quedaba. Pasaron días. Ella limpiaba la cabaña cuando él salía a cazar. Cocinaba cuando traía conejo o urogallo. Él le daba espacio, pero no ausencia. Le enseñó a hacer nudos, a captar agua de nieve derretida. Nunca la tocó, nunca le pidió nada. Una tarde, con viento aullando afuera,
Elías afilaba su hacha cuando Marabel rompió el silencio. No hablas mucho, dijo, no con reproche. No hace falta llenar espacio que no está vacío, respondió. Ella sonrió levemente. Más tarde, recogiendo leña, preguntó, ¿por qué odias tanto Dry Gulch? Él se detuvo. Mi hermana, dijo al fin. Se llamaba Ruth. Marabel esperó. La prometieron a un hombre que poseía media mina. La golpeaba. Nadie hizo nada. El sheriff dijo que ella lo provocó. Ruth murió el segundo invierno después de que me fui. Llegué tarde. El silencio se estiró como hilo entre ellos. La voz de Marabel salió pequeña. Entonces lo sabes. Él asintió. Sé lo suficiente para saber que la gente no siempre obtiene lo que merece, pero debería. A la mañana siguiente, había caído nieve fresca. Elías trajo leña cortada, botas cubiertas de escarcha. Se detuvo en la puerta, ojos entrecerrados. Huellas, cascos, varios caballos. No recientes, pero tampoco viejas. No dijo nada al principio. Marabel vio el cambio en su rostro. ¿Qué pasa? Él tomó el rifle, revisó la recámara. ¿Vienen? ¿Quiénes? La miró de lleno por primera vez esa mañana. Hank. Elías salió temprano esa mañana, arco al hombro, botas ya heladas cuando desapareció en el bosque. La nieve había caído silenciosa en la noche, alisando el caos de días antes. Marabel se quedó en la cabaña, costillas aún doloridas, pero mente más aguda que nunca. Se movió despacio, lavando platos, doblando mantas, revisando la tetera. Pero al ver el abrigo de Elías sobre la silla, algo la impulsó a revisarlo. No sabía por qué metió la mano en el bolsillo interior. Tal vez esperaba pedernal o un trozo de cecina. Lo que encontró fue un amuleto, cosido a mano de tela azul desvaída, pequeño bulto envuelto en hilo. El borde bordado con una sola letra. R. El aliento de Marabel se cortó. Conocía esa tela. De niña, su padre había hecho tratos con mineros cerca de Dry Gulch. Recordaba a una niña que visitó una vez, amable y callada. La niña llevaba una cinta igual, dijo que su madre la había hecho. Su nombre era Ruth. El amuleto tembló en los dedos de Marabel. Miró las pequeñas puntadas, recuerdos chocando en su pecho como vientos de tormenta. Elías volvió cerca del crepúsculo, puerta abriéndose mientras entraba con 2 conejos cubiertos de nieve. Marabel no se volvió. Sé quién era, dijo suave. Elías se quedó quieto. ¿Qué, tu hermana, Ruth? Avanzó despacio. ¿Cómo? La conocí una vez, dijo Marabel, alzando el amuleto. Tendría 9 años. Vino con el carro de suministros mineros. Tenía esto. Dijo que su mamá lo hizo. Nunca lo olvidé. Elías dejó los conejos, ojos sombríos. Marabel continuó, voz temblorosa. Oí sus gritos una noche. No sabía que era ella. No entonces, pero recuerdo al hombre que la arrastraba detrás de los establos. Tenía labio torcido, cicatriz larga en la mejilla. Elías no se movió. Su respiración casi se detuvo. Marabel susurró. Esa cicatriz. Hank la tiene. Elías. El silencio cayó como nieve. La mandíbula de Elías se tensó. Sus manos se cerraron en puños. Por largo rato no habló. Luego, ¿la mató? No era pregunta. Era verdad dicha en voz alta. Marabel tragó. Lo siento, no lo sabía entonces. Elías negó con la cabeza. Eras niña. No es tu culpa. El fuego crepitó. ¿Te lastimó? Dijo tras un momento. Marabel asintió. Y ahora sé por qué. Cada vez que lo miraba, algo ardía. Ninguno habló por largo rato. Finalmente, Elías se acercó al fuego, piel pálida bajo la barba. No podemos seguir escondiéndonos, dijo. Los ojos de Marabel se alzaron hacia los suyos. ¿Vendrá? Elías asintió. Que venga. Ella dio un paso hacia él tendiendo el amuleto. Deberías quedártelo, dijo. Los dedos de Elías rozaron los suyos al tomarlo. Su voz se quebró. Siempre lo llevaba. Decía que era para protección. La voz de Marabel fue queda. Firme. Tal vez ahora lo sea. La cabaña, la nieve, las montañas ya no eran refugio. Eran escenario. Hank vendría, y cuando lo hiciera, la justicia tendría que seguirlo. El bosque estaba silencioso. Demasiado silencioso. Elías caminaba el borde de los árboles, instintos en llamas. El viento había cambiado. Algo andaba mal. Marabel estaba junto al pequeño fuego dentro de la cabaña, mirándolo con ojos grandes e indescifrables. Las brasas iluminaban su rostro con brillo nervioso. Voy a bajar, dijo al fin, levantándose. Elías se volvió bruscamente. No, no irás. No puedes protegerme para siempre. Su mandíbula se tensó. Shh, no te acercarás ni al pueblo ni a él. No parará hasta encontrarme.
susurró ella. Pero tal vez si voy a él terminará contigo encadenada otra vez. O peor, gruñó Elías. No dejaré que pase. Ella sostuvo su mirada largo y doloroso momento. ¿Y si es la única forma de protegerte a ti? Él negó con la cabeza y se volvió, furioso y asustado. Pero no la vio escabullirse al amanecer. La cabaña estaba vacía cuando volvió con agua. Su bufanda había desaparecido. También uno de los caballos. Maldita sea Marabel, siseó entre dientes, corazón golpeando costillas. Siguió sus huellas hasta que desaparecieron en un tramo de lodo revuelto cerca de la cresta. Y allí, en la tierra, estaba su bufanda, roja brillante, colocada con demasiada perfección. No dudó, Elías desmontó, alzó la bufanda, y la trampa se cerró. 3 hombres salieron de los árboles detrás, derribándolo. Luchó como poseído, rompiendo la nariz de uno de un puñetazo, clavando el codo en el estómago de otro. Pero el tercero llegó por detrás y golpeó con la culata del rifle la nuca. El mundo giró. Todo se oscureció. Cuando Elías abrió los ojos, tenía muñecas atadas, cabeza palpitante, sangre seca en la sien. Estaba de rodillas en el centro de la cárcel de Dry Gulch. Un círculo de hombres lo rodeaba. Hank Toiver en el centro. Vaya, vaya, arrastró Hank, escupiendo cerca de sus pies. El perro de la montaña creyó que podía ser de héroe. Parece que olvidó quién manda en este pueblo. Elías alzó la cabeza. ¿Dónde está ella? La verás pronto, sonrió Hank. Afuera, el sonido de cascos resonó contra las paredes de madera de la plaza. Habían traído a Marabel de vuelta bajo la oscuridad. Ahora estaba con manos atadas otra vez. Una soga nueva desde sus muñecas a la silla del caballo de Hank. La multitud se formaba. Vino a mí, anunció Hank, sonriendo como lobo, suplicó que la perdonara. Pero algunas mujeres necesitan aprender su lugar. Desde la ventana de la cárcel, Elías la vio. Cabello suelto, rostro pálido, pero mentón alzado. Marabel lo vio tras los barrotes. Ojos abiertos de horror. No, respiró. ¿Qué le hicieron? Hank tiró de la cuerda, obligándola a avanzar. Voy a mostrarle a todo el pueblo qué pasa con una mujer que desobedece. Elías forcejeó contra las sogas, cortando muñecas. No tienes que hacer esto. Pero Hank solo rió. Oh, quiero hacerlo. Cerró de golpe la puerta de la cárcel, dejando a Elías otra vez en oscuridad. Afuera, la multitud se agitó. Susurros se volvieron gritos. Y por encima de todo, los pasos de Hank en los escalones de madera resonaron como truenos. Marabel estaba otra vez en la plaza, la cuerda tirando fuerte de sus manos, la multitud rodeándola como buitres. Dentro de la celda, Elías cayó de rodillas y miró la tabla suelta del piso cerca de la pared. La recordaba de años atrás. Su hermana se la había señalado una vez en una visita de suministros. Sus dedos magullados y sangrantes arañaron la esquina hasta astillarla. Tras la tabla, un clavo oxidado, largo y afilado. Lo tomó con los dientes y giró, cortando la cuerda de sus manos. Afuera, Hank montó, sonriendo a su esposa. Debiste quedarte en la cabaña donde pertenecías, dijo. Y entonces el caballo se encabritó. La cuerda se tensó. Marabel gritó, rodillas raspando el suelo al ser arrastrada por la tierra áspera. Yadeos rasgaron la multitud, polvo nubló el aire, y con él el trueno creció, no del cielo, sino de cascos. Desde el callejón entre el salón y la oficina de correos, Elías surgió, abrigo ondeando como alas, hacha en ambas manos. Corrió con la fuerza de un árbol cayendo, directo hacia el caballo galopante, y justo cuando Marabel iba a ser azotada contra el borde del pozo de piedra, Elías saltó. Un golpe. El hacha bajó, la cuerda se partió, el caballo tropezó y se encabritó. La multitud gritó. Marabel colapsó de lado tosiendo y ensangrentada, pero ya no arrastrada. Hank se volvió, sobresaltado. Elías se paró sobre Marabel, hacha aún en mano. Hombros agitados, ojos fijos, no en la multitud, sino en Hank. Si lo intentas otra vez, dijo Elías voz baja, saldrás de esta plaza en un cajón. Hank escupió, sacando su pistola. Es mi esposa, no tienes derecho. Elías avanzó, protegiendo a Marabel con su cuerpo. Ningún hombre tiene derecho a tratar así a una mujer, ni tú, ni nadie. El pueblo se quedó quieto. Marabel, de rodillas, halló su voz. Se quebró pero se oyó. Hizo algo peor, gritó. Hank Toiver es quien lastimó a tu hermana. Elías, hace años. La chica que encontraron junto al río. Fue él. Jadeos recorrieron el aire como relámpagos en llanuras secas.
Hank retrocedió, pero su sonrisa no se borró. Miente, gruñó. Esa chica lo quería. La mataste, dijo Elías avanzando. Tenía 16. Una mujer de la multitud dio un paso al centro. Sarah Nettle. Su voz tembló, pero no se quebró. Lo vi hace años. Tuve miedo de hablar, pero lo vi. El último hilo que sostenía el orgullo de Hank se rompió. Con un rugido, se lanzó, no con pistola, sino con cuchillo sacado de la bota. Cargó contra Elías, hoja relampagueando. Elías esquivó el primer golpe, bloqueó el segundo. El cuchillo cortó su brazo, pero no flaqueó. Embistió con el hombro al pecho de Hank, derribándolos a ambos. La pelea fue brutal. Puños y codos, tierra y sangre. Hank era fuerte, pero Elías peleaba con algo más profundo. Furia nacida del duelo, de injusticia enterrada hace tiempo. Con un último esfuerzo, Elías lo inmovilizó, le arrancó el cuchillo y estrelló el puño en su mandíbula. Hank quedó inmóvil. Cayó el silencio. Polvo flotaba en el aire y la plaza por primera vez en años se sintió limpia. Elías se puso de pie, pecho subiendo y bajando. Tras él, Marabel alcanzó temblorosa su brazo, no para ser rescatada, sino para sostenerlo. Los vecinos miraron, no a ella, con lástima, sino a él con asombro. La justicia, al fin, había entrado en la plaza. El pueblo de Dry Gulch no cambió de la noche a la mañana, pero ese día, el silencio por fin se rompió. En las horas tras la pelea, los vecinos se quedaron en la plaza en grupos inquietos. Nadie vitoreó, nadie celebró, solo miraron cómo el polvo se asentaba, y el hombre de la montaña, ensangrentado y jadeante, ayudaba a una mujer que una vez habían visto arrastrar como cosa rota. Algunos no pudieron mirarla a los ojos, otros asintieron en muda disculpa. Sarah Nettle se acercó primero a Marabel, lágrimas surcando su rostro. Debí hablar hace años, susurró. Lo siento. La voz de Marabel fue, lo hiciste hoy. Eso importa. El viejo señor Kemp, el herrero, se quitó el sombrero al pasar Elías. Nunca pensé ver el día en que un hombre de la montaña tuviera más honor que los de abajo. Elías no respondió, solo miró a Marabel, y ella asintió. Era hora. Empacaron poco, una manta, pan seco. El colgante de plata que Elías recuperó del viejo abrigo de su hermana, una cantimplora de agua. El pueblo ofreció más, pero Elías rechazó casi todo. Dry Gulch ya había tomado suficiente. Marabel no se despidió de nadie más. No quedaba nada para ella allí, ni amor, ni seguridad, ni siquiera recuerdo. Salieron cuando el cielo empezó a teñirse de atardecer. Dos días después, tras cabalgar por curvas estrechas y pinos densos, llegaron a la cresta sobre el valle. Allí la tierra se abrió amplia y salvaje, y un río plateado serpenteaba abajo como hilo suelto del cielo. Elías desmontó primero, atando su caballo a un tocón, ofreció mano a Marabel para bajar, y ella la tomó, viento frío atrapando su abrigo. Se quedaron juntos al aire libre, el mundo en silencio, salvo el susurro de hojas y sus respiraciones. Marabel se abrazó a sí misma, no de frío, sino de todo aún atascado dentro. Luego lo sintió, su mano rozando ligeramente la suya. No la tomó, la dejó allí esperando. Ella lo miró, buscando. Su voz salió baja, ronca, pero suave de significado. Si caminas estas montañas conmigo, nunca volverás a ser arrastrada. Pasó un latido. Un aliento. Luego ella puso su mano en la suya. Entonces aquí empiezo. No se besaron. No hubo abrazo. Solo silencio de entendimiento y el peso de lo que ambos habían sobrevivido juntos. Dieron sus primeros pasos hacia la cabaña entre los árboles. Lejos del juicio, lejos de la crueldad. Un paso, luego otro. Sin promesas más allá de lo real. Sin votos tallados en piedra. Solo una mano tomada en paz, en fuerza, en elección. El sol se hundió más, pintando el horizonte de oro. Y mientras caminaban hacia el crepúsculo, sus sombras se alargaron atrás. Dos personas ya no huyendo, solo avanzando juntas. Y allá abajo, el río plateado susurró su callada bendición. Y esa fue la historia de una mujer quebrada por la crueldad y el hombre de la montaña que le recordó que nunca estuvo destinada a arrastrarse. Si este relato de valentía callada, amor feroz y redención bajo un cielo plateado conmovió tu corazón, dale al botón de hype, que el eco de sus pasos llegue a más almas que necesiten recordar que la dignidad vale la pena luchar por ella.